Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Rodrigo Lozano. Los saludo en esta oportunidad desde el escritorio de mi abuelo en Ibagué. Bienvenidos a Continuarán, primera temporada, sexto episodio de los 9 iniciales que me propongo grabar para este podcast, este cúmulo de reflexiones en torno a los 9 grandes temas de Continuarán. Hoy el tema es el conflicto. ¿Qué tema tan complicado? ¿Qué recurrencia con la que se presenta el conflicto en las familias empresarias? Qué triste pensar que los conflictos de hermanos vienen desde Caín y Abel. Qué triste pensar que hay imperios que se han derrumbado por un conflicto entre un padre y unos hijos, entre una pareja matrimonial, entre un grupo de hermanos, entre un consorcio de primos. Qué triste pensar que las pequeñas discusiones, los pequeños problemas, a veces por una chispa así de pequeña, se convierten en una explosión que a la postre es difícil de controlar y se arma un fuego que es imposible apagar, y que después de ese fuego lo único que quedan cenizas y no hay nada para reconstruir, porque las posiciones a veces son tan fuertes, tan encontradas, que si no hay algo para un lado, pues no va a haber para el otro lado, y se prefiere destruir a partir del conflicto y a partir de un manejo emocional y casi siempre errado de la situación que muy seguramente se hubiera podido solucionar a través de algo que ya hemos visto en este círculo, en este sistema de Continuarán, que es la comunicación y los acuerdos para prevenir y para manejar de una manera más adecuada el conflicto. Entonces, por eso es que hoy viene, digamos, muy bien dentro de ese círculo del modelo Continuarán, que encadenemos comunicación y acuerdos con conflicto. Yo parto del Decálogo de los Robles, donde cuando hablo de conflicto, pues obviamente insisto mucho en la comunicación, pero apelo a una sagrada frase que establece que el conflicto es inevitable, pero que la violencia es opcional. Recuerden ustedes que a veces en una sala el que habla más duro es al que le tememos, y uno no sabe por qué esa persona habla duro, y uno de pronto se pone a reflexionar porque si esa persona tiene razón, y la verdad es que muy seguramente esa persona no tiene razón, pero como utiliza la violencia como un método para intimidar, pues obviamente nos doblega, nos apaga un poquito, y esa persona domina la situación, domina el entorno, y a partir de la violencia se genera un tema de autoridad mal ejercida, y nosotros, por no querer parárnosle de frente, por no querer de pronto contraargumentar, por no querer de pronto entrar en discusiones, evadimos el conflicto. Y esa es una premisa, digamos, equivocada en mi criterio, y es que el conflicto hay que enfrentarlo y hay que manejarlo, no hay que evadirlo. Las cosas hay que hablarlas, los problemas hay que ponerlos de presente sobre la mesa. Un gran problema se divide en varios problemas y cada problema se puede atacar de manera separada, de manera individual. ¿Para qué? Para buscar una solución. Luego, conflictos los vamos a tener a lo largo de nuestra vida y de nuestra existencia. Y si somos familia empresaria, tenemos que saber que vamos a tener muchos conflictos a lo largo de la vida de esta familia empresaria. Y también tenemos que saber, y esto es algo que me ha parecido revelador, y es que el principal conflicto que tenemos los seres humanos es con nosotros mismos. Permanentemente vivimos y entramos en conflicto con nosotros mismos. Lo que hacemos frente a lo que pensamos, lo que queremos frente a lo que podemos hacer, lo que hacemos frente a lo que hubiéramos deseado que pasara, los 5 minuticos más que queremos quedarnos en la cama frente al sentimiento de culpa de no estar saliendo a correr, a meditar, a hacer ejercicio, a llevar a los niños al colegio, a estar con la pareja, a salir a desayunar. Todo es un conflicto, es una confrontación entre dos situaciones. Y el conflicto entre seres humanos, pues obviamente es una discordia, es la elevación de un problema entre dos personas que tiene potencialidad de escalar, de explotar y de volverse grave. Y el conflicto obviamente tiene ese componente de violencia, que muy seguramente si somos gente civilizada y si podemos establecer reglas para el manejo de conflicto previamente acordadas en escenarios de paz a través de los acuerdos, ya me van entendiendo ustedes por qué el modelo de Continuarán, pues vamos a ser mucho más exitosos, asertivos e inteligentes a la hora de tener que manejar el conflicto. Hoy por hoy, en el medio internacional,
y en el medio de la política, geopolítica, estamos viendo cómo tristemente el Twitter o el X está, digamos, saltándose una cantidad de etapas previas y está encendiendo los conflictos, las confrontaciones de una manera inmediata, generando enorme potencial de daño. Y tristemente vemos cómo desapareció la diplomacia. La diplomacia en las épocas del siglo pasado, incluso de este siglo hasta hace muy poco, era un mecanismo, la diplomacia, de comunicación entre dos estados, de manera, digamos, inteligente, emocionalmente medido, con reglas diplomáticas, de protocolo, de procedimientos, de fineza, de comunicación, de decoro, de educación, para poder transmitir asuntos incluso muy molestos, pero de una manera en la cual la fibra emocional no se pudiera ver afectada. Entonces, una nota diplomática entre dos países reclamando por algo era una nota que en todo momento guardaba la compostura, la altura, digamos, ponía de presente el problema, había un cuestionamiento, después había una confrontación y finalmente había una invitación al compromiso. Es la famosa regla de las 3 Cs que me enseñó mi amigo Jorge Luna. Las 3 Cs es que hay un cuestionamiento, una confrontación y un compromiso. Y casi nadie toma la decisión cuando hay un asomo de un conflicto de pronto hablarlo, de pronto exponerlo, de pronto levantar la mano. La mayor cantidad de las veces lo que tenemos es temor frente a la otra persona porque es muy agresiva, frente a la otra persona porque nos va a mirar feo, porque nos va, digamos, a cuestionar. Qué bueno si entre miembros de una familia, entre miembros de una empresa, entre familia y los directivos de la empresa, entre esos círculos o esos foros de poder que enfrentamos en las familias, tanto en el foco familiar como en el foco empresarial, pudiéramos tener reglas tan sencillas como las 3 Cs. ¿Qué pasa si en las familias empresarias utilizamos el cuestionamiento, la confrontación y el compromiso como un mecanismo eficiente, ágil y rápido para resolver problemas antes de que exploten? Y hay muchísimas metodologías y por eso es que en Continuarán habrá 4 temporadas, porque ahorita estamos hasta ahora calentando motores, introduciendo los temas. Pero a la medida que acá exista un diálogo, una interacción, de que a mí se me vayan ocurriendo nuevas cosas y que podamos ir desarrollando a partir de los hechos, de los casos y de la investigación, podremos encontrar más fórmulas que yo podré proponer acá y que podré de pronto recibir de ustedes, de lectores, de intercambios en el blog, etcétera, etcétera. De eso se trata Continuarán, es una comunidad. Y ya que estamos acá y hemos llegado como a esta primera parte, si el material que ustedes han escuchado hasta ahora, y si lo que ustedes están escuchando hoy les parece interesante, les resulta útil, o lo pueden o lo quieren compartir, por favor háganlo. Y también suscríbanse en esta plataforma, activen la campanita de notificaciones y con eso le podemos dar tracción. Podemos hacer que esto tenga continuidad. Podemos hacer que este canal, que este proyecto cumpla un propósito de ser comunidad, de compartir información para que las familias empresarias trasciendan. Entonces vuelvo un poco sobre mecanismos. Les acabo de dar uno solo, el de las 3 Cs. Pero el otro presupuesto para evitar el conflicto, el otro presupuesto para que podamos manejar adecuadamente el conflicto antes de que escale, antes de que explote, es la comunicación y es la existencia de acuerdos. ¿Ok? Entonces, conflicto, insisto, siempre va a haber. Les decía yo al inicio que es muy triste ver cómo hay unos conflictos que acaban absolutamente con todo. Vemos cómo existe un tema de ego, de personalidad, de orgullo, sentimientos muy personales, muy íntimos, frente a los cuales al ser humano le es muy difícil luchar, porque vienen del inconsciente. Y entonces ya cuando la persona tiene que verbalizar, tiene que expresar, tiene que hacer un esfuerzo, la persona está bloqueada. Entonces si hay 2 hermanos, o 3 hermanos, o un grupo de hermanos, que en su casa no les enseñaron a dialogar, no les enseñaron a comunicar, no les enseñaron a hablar, y ya están en un escenario diferente, de pronto sin los padres, en un escenario donde tienen que tomar decisiones apremiados de pronto por la falta de dinero, porque acuérdense que el conflicto es uno cuando hay dinero y es otro cuando no hay dinero. Cuando no hay dinero hay estrés, se complica el tema, de pronto se genera algo de solidaridad, pero en ausencia de dinero de pronto la gente quiere alcanzar o atrapar lo que queda. Cuando hay dinero de pronto hay posibilidad de negociar, de caer en el error, de volver a hacer las cosas, pero los escenarios del conflicto o de la potencialidad del conflicto son diferentes dependiendo también estados de ánimo, el momento en que está la familia,
¿Qué pasa si el momento es muy cercano a la muerte del patriarca o de la matriarca? O si se avecina una dificultad, o si se está en medio de la enfermedad, o hay una coyuntura, o pasó algo con un negocio, o pasó algo con alguien. Hay una condición económica, hay una condición anímica y hay una condición de disposición. ¿Qué pasa entonces si el conflicto se da en esos momentos? Va a ser mucho más difícil de manejar. Yo creo que nunca va a haber posibilidad de que exista un conflicto en medio de una condición ideal para manejarlo. Siempre va a haber factores de complejidad para negociar, para unir a las personas, para lograr que las personas se sienten a la mesa. El manejo del conflicto es lo más complicado que puede haber en el manejo integral de una dinámica de la familia empresaria. Pero hay herramientas. Y hay una herramienta tan importante como el tiempo, el contexto y la perspectiva. Tiempo, contexto y perspectiva. Tiempo, dejar pasar unos días, dejar enfriar las cosas. Contexto, que alguien pueda elaborar sobre qué al conflicto, por qué estamos sentados en la mesa y por qué sería importante, digamos, sentarnos a dialogar y a solucionarlo. Y la perspectiva es porque somos tan pequeños, tan insignificantes en el tiempo y en el momento en que estamos viviendo, que si miramos hacia atrás y hacia adelante, nos estamos dando cuenta que tan solo fue una curva en una carretera, un hueco en el camino, una llanta pinchada en un viaje. ¿Y por qué nos paramos a hacer que un solo momento, una desatención, una indelicadeza, un error, un insulto, una calentura que llaman en una conversación, eche al trasto todo? Entonces, miren cómo el conflicto, la potencialidad puede acabar, puede poner en riesgo, digamos, la tranquilidad o la seguridad del transcurso de la familia empresaria en ese viaje entre una generación y otra generación. ¿Cómo podemos de pronto exaltar las victorias y los ejemplos a través de los valores de la generación anterior, ponerlos de presente y usarlos, ejercerlos y vivirlos para darle ejemplo a las siguientes generaciones y lograr buscar un punto de unión que nos dé fortaleza para saber que nuestra misión y que nuestro propósito va más allá de vivir el momento y de gastar el tiempo peleando? Y aquí en este punto de hora voy con mi historia. Mi historia es una historia de 6 hermanos, ya todos entre los 62 y los 83, 84 años, que en plena pandemia tenían de pronto algún tipo de diferencias y la cosa no estaba, digamos, como muy bien. Entra la pandemia, el confinamiento, y ahora precisamente, miren cómo esta historia no estaba meditada o pensada, pero estamos cumpliendo 5 años en estos días del momento en que nos confinaron en el 2020. Y miren ustedes cómo estos 6 hermanos confinados, cada uno en lugares diferentes, les toca empezar a comunicarse a través de Zoom, a través de videoconferencia, y se dan cuenta ya ante la vulnerabilidad que implica la pandemia, el susto para los mayores de contagiarse, de enfermarse, de terminar de pronto en una unidad de cuidados intensivos, cómo eso les hace bajar contexto y perspectiva sus ánimos y los pone en una posición de querer hablar y de querer dialogar. Una de ellas, un ser absolutamente maravilloso, le dice a sus hermanos: no vamos a hacer reuniones largas, porque si hacemos reuniones largas nos desgastamos y tenemos mucho tiempo, porque terminamos una reunión y no tenemos nada más que hacer. Entonces vamos a repartir las reuniones en 2 reuniones por semana, una los martes y una los jueves. Los martes vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de nuestra relación, vamos a hablar de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y los jueves vamos a hablar de negocio. Y ni en las reuniones de negocio hablamos de familia, ni en las reuniones de familia hablamos de negocio. Todo lo que yo he insistido tanto en la comunicación. Y vamos a tener una segunda o tercera regla, y la verdad eran muy pocas y todo fluyó muy bien, es de admirar lo que hicieron, es que nadie va a estar en pijama, todos vamos a estar arreglados y todos vamos a estar puntuales con la cámara prendida. Pasó todo el tiempo del confinamiento y fue una oportunidad absolutamente maravillosa para... Uy, acá me traen un cafecito, muchas gracias. Gracias, Diego, muy querido. Y fue una oportunidad absolutamente maravillosa para que esa familia, para que ese grupo familiar reconectara entre ellos, por ellos, para ellos, pero sobre todo para sus hijos y para sus nietos.
Y esta es una de esas historias que yo comparto de final feliz, absolutamente maravilloso, y son casos de la vida real, como casi todos los cuentos que yo he hecho, como todas las historias que armo en mis conferencias, en mis charlas, en mis asesorías y en mis consultorías. Entonces tenemos que el conflicto es inevitable y la violencia es opcional. Métanse eso ustedes en la cabeza. Desarrollemos técnicas de comunicación, busquemos el momento adecuado, busquemos la oportunidad, busquemos la forma y, ¿por qué no?, busquemos ayuda. En el conflicto hay una figura maravillosa que a mí me encanta, que es el mediador. De hecho, acuérdense que muchos de los contratos hablan de arbitramiento. Yo siempre en los contratos que redacto preveo que como una etapa previa al arbitramiento tiene que haber una etapa de conciliación y como etapa previa de conciliación tiene que haber una etapa de mediación. ¿Qué es la mediación? La mediación es buscar una persona que se anteponga o se interponga mejor entre las dos partes en conflicto para lograr llegar a un acuerdo directo. A veces es tan sencillo como lograr que esa persona que está en el medio, que es reconocida, respetada, que tiene experiencia y que le va a oír el cuento a las dos partes por separado, de pronto se dé cuenta que lo que hay entre las dos partes en conflicto es un problema de comunicación. Un simple problema de comunicación y conflicto o problema arreglado. Entonces, esto a grandes rasgos, como les digo, la mera introducción a ese universo tan grande del conflicto. Vamos a profundizar, vamos a irnos con ejemplos, vamos a entrevistar gente que de pronto haya estado en conflictos o que tiene mejor o más ideas sobre cómo prevenir el conflicto. Vamos a hablar del conflicto entre padres e hijos, el conflicto entre hermanos, el conflicto entre padres e hijos, el conflicto entre la familia y la parte, digamos, directiva o ejecutiva de externos en la empresa familiar, porque ahí se presentan muchos roces y muchos conflictos, el conflicto entre directivos, el conflicto entre accionistas, el conflicto en juntas directivas. Vamos a hablar, vamos a desarrollar este tema de una manera espectacular para todos ustedes. Mi nombre es Rodrigo Lozano, hoy desde Ibagué, desde este maravilloso escritorio de mi abuelo Santiago Vila Escobar, una persona maravillosa que me marcó a mí para mi vida sin ni siquiera haberlo conocido, una persona que junto con mi abuela, con toda la descendencia de una gran familia de la que vengo, me ha ayudado a tejer estas historias que yo comparto con ustedes. Hoy, como les digo, los saludos de Ibagué. Esto es Continuarán, el episodio 6 de los 9 que me propongo presentarles en esta primera temporada. Los saludo de manera muy especial y espero verlos en los próximos episodios de Continuarán, el podcast para las familias que trascienden.